Mucha atención porque comenzamos con información del municipio de Girón, en el área metropolitana de Bucaramanga, porque en las últimas horas se conoció que un fallo de tutela dejaría sin efectos la destitución del exalcalde Carlos Román. Ahora la pregunta que se hacen los habitantes de este municipio es: ¿volverá Carlos Román a su cargo? ¿Qué sucederá con Yulia Rodríguez, la recién alcaldesa elegida, en una jornada de votación popular? Pues justamente estas preguntas se las trasladamos a esta hora a Leonardo Vázquez, abogado que participó en este proceso. Leonardo, buenas tardes. Gracias por estar a esta hora con nosotros. Sergio, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Le traslado estas mismas preguntas, Leonardo. ¿Qué va a pasar en Girón? Bueno, va a pasar lo que ordena precisamente el fallo de tutela el día de ayer, en la medida en que el Consejo de Estado, la sección tercera, ha tutelado los derechos fundamentales de Carlos Román, alcalde. Esto quiere decir que una vez que se estudió el proceso y la acción de tutela, se determinó que la sección quinta del Consejo de Estado sí le violó los derechos fundamentales en la medida que había tomado, como le había dado valor probatorio al acta de inscripción donde se había cometido un error en la inscripción, pero desconociendo que el mismo Partido Verde había señalado y había certificado que no pertenecía a esa colectividad, luego nunca debió haberse configurado esa doble militancia. Ahora, con el fallo que se acaba de proferir el día de ayer, lo cierto es una cosa. Primero, además de tutelar sus derechos fundamentales, además de reconocer que sí la sección quinta le violó sus derechos, está dejando sin efectos el fallo del 3 de diciembre de 2020 que lo había apartado de la alcaldía. Es decir, que a hoy no existe ninguna decisión judicial, no existe ninguna decisión administrativa que separe del cargo a Carlos Román. Hoy en día él es alcalde. Lo que sucede es que el fallo ordena además que, al haberse evidenciado esta violación de derechos fundamentales, le ordenan a la sección quinta que tienen 10 días para que, respetando lo que acaba de reconocer como violación de derechos fundamentales el Consejo de Estado, sección tercera, modifique su fallo. Es decir, a hoy no hay fallo, en 10 días saldría un fallo, pero debe salir reconociendo que habían interpretado de manera equivocada la norma y que no existe esa norma como la había señalado en su momento la sección quinta del Consejo de Estado. Es cierta la pregunta que usted hace: ¿qué ocurre entonces con la doctora Yulia, quien democráticamente fue elegida alcaldesa del municipio de Girón? Y acá pasan dos cosas importantes. Acá es que lo relevante es que ambos pertenecen a la misma casa política y son dos personas que generan hechos históricos en Girón. Me explico. Carlos Román es el alcalde que es elegido con la mayor votación históricamente de Girón, y tenemos a la primera alcaldesa históricamente elegida de Girón. Al ser de la misma casa política va a ser muy fácil resolver el tema, porque si bien es cierto, se abren dos panoramas: un panorama jurídico y el otro panorama es netamente político. Dentro del jurídico, lo que mantiene en este momento en el cargo a la doctora Yulia Rodríguez como alcaldesa se dio con ocasión de una acción de nulidad que hoy en día no existe. Al no existir, no debieron existir las elecciones, no debería haber existido una nueva alcaldesa. Luego, el status quo, el volver las cosas a su estado natural, implica que Carlos Román regrese a la alcaldía. Y desde el punto de vista político, como lo decía ahorita Sergio, es que precisamente es la casa política la que entra a sentarse, entra a resolver, entra a regresarle la institucionalidad y la legitimidad al municipio, en la medida que Carlos regresaría a la alcaldía, y muy seguramente conocemos que la próxima alcaldesa de Girón para el siguiente periodo constitucional sería la doctora Yulia Rodríguez. Leonardo, pues políticamente hablando, usted menciona que no habría ningún inconveniente porque harían parte pues como de la misma casa política, pero para la jornada de elección de Yulia Rodríguez se tuvo que desarrollar toda una infraestructura, una inversión de recursos para llevar a cabo una jornada que entonces prácticamente podríamos decir que se perdió eso. Claro, pero entonces hay que buscar responsables, y el responsable no es el alcalde, el primer alcalde electo. Acá hay unos responsables que efectivamente deben responder, y no es nada más ni nada menos que la sección quinta del Consejo de Estado, quien fue el que generó esta inseguridad jurídica al interpretar de manera equivocada una norma que en ese momento no existía. Entonces, no solamente Carlos Román tiene derecho por vía de reparación directa de mandar al Consejo de Estado, a la sección quinta del Consejo de Estado, para que le repare sus brazos caídos, sus salarios dejados de percibir, su daño a imagen, sus daños políticos, sino que también Yulia Rodríguez es la llamada también a demandar a la sección quinta del Consejo de Estado para que repare por precisamente haber participado en esta contienda electoral y que hoy en día tenga que separarse del cargo. Leonardo, finalmente, 1:00 p.m, 9 minutos. Estamos a jueves 23 de septiembre. ¿Cuáles son las fechas? ¿Dentro de cuánto se conocería si Carlos Román vuelve o no? ¿Cuál sería esa fecha de regreso de Carlos Román a su cargo, o qué es lo que se debe esperar entonces?
Bueno, en este momento realmente lo que se está esperando es que la sección tercera, la sección cuarta del Consejo de Estado, que fue quien falló en primera instancia la tutela y había negado el amparo constitucional, emita el auto de obedézcase y cúmplase, es decir, con la decisión de ayer de segunda instancia, se le ordena a quien conoció en primera, que es la sección cuarta, para que emita ese auto de obedézcase y cúmplese, y a partir de ahí queda totalmente sin efectos el fallo de 3 de diciembre y Carlos Román debe regresar a la alcaldía de Girón. Estamos hablando que esto es un término que se tiene que dar entre 7, máximo 10 días. Leonardo, finalmente, esta elección de Yulia Rodríguez como alcaldesa de Girón para reemplazar a Carlos Román sirve para definir que después de que Carlos Román termine su mandato, ella sea la próxima alcaldesa, o tendría que convocarse nuevamente a jornada de votación. No, claro, es que cuando hablo del periodo constitucional es que Carlos Román debe terminar su periodo constitucional hasta el año 2023 y muy seguramente, como es un tema de la casa política a la que pertenecen ambos, muy seguramente la doctora Yulia Rodríguez va a aspirar a las siguientes elecciones, ya habiéndose hecho elegir, ya habiéndose hecho coger el cariño de los gironeses, y va a ser una excelente candidata para que continúe con el trabajo que hoy estaba haciendo. Vázquez, abogado, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros en Oriente Noticias y ayudarnos a entender este tema que genera gran atención en el municipio de Girón. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias, feliz tarde.